Muy bienvenido, mi estimado telepensante, a la columna de esta semana en Esfera Pública. Somos tontos. Yo sé que el título no es muy atractivo y llama la atención que aparezca en la miniatura junto al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Iturriaga. Bien, ¿a propósito de qué este título tan extraño, no? Porque es afirmativo, ni siquiera lo estoy preguntando. Yo creo que ya estamos llegando, no sé si usted comparte conmigo, a un nivel de tontera en este país que nos va a terminar por hundir en el fango. Mire, un Twitter de mi hermano Axel me despertó todas estas reflexiones que voy a compartir con usted hoy día. Dice, ¿cuánta evidencia más quieren de que el gobierno de extrema izquierda funcional a Maduro, del PC y Frente Amplio, tienen una agenda explícita para neutralizar a las Fuerzas Armadas en Chile y favorecer el crimen? Solo esa pregunta de Axel, solo si fuésemos capaces de responder esa pregunta, tendríamos resueltos importantes de nuestros problemas, porque nos está gobernando una fuerza antidemocrática que acaba de plantear, ¿no es cierto?, en la ley de presupuesto que está proponiendo sea aprobada por el Congreso, una rebaja en los ingresos del ejército, de tal manera que la planta para los soldados de tropa profesional, que debiese de ser de 7.000 soldados, estaría financiada solamente para 1.600 soldados. Entonces nosotros hemos trabajado en este canal de forma ya sistemática y agotadora, si usted quiere, es el hecho de que Chile esté gobernado por el marxismo, el neomarxismo y el marxismo clásico, fuerzas antidemocráticas que dieron un golpe de Estado en nuestro país, de lo cual no sabemos hasta el día de hoy nada. Y se me ha acercado amablemente una telepensante, y me ha regalado este libro, ¿Quién quemó el metro? Las revelaciones de una investigación periodística y forense, de Josefa Barraza Díaz y Carlos Gutiérrez Ayala. Vamos a hacer una revisión de este libro, pero también vamos a dar una respuesta a qué es lo que está pasando con el presupuesto. ¿Por qué se eleva de manera estrepitosa el presupuesto para cultura? Se aumenta en un 45%, y se rebaja, como lo dice Axel, de forma evidente y flagrantemente atentatoria en contra de la subsistencia de las Fuerzas Armadas, el presupuesto para el ejército, en el caso concreto en discusión. Vamos primero a entender esto de por qué les traigo este libro, ¿Quién quemó el metro? Y vamos con la contraportada. Dice, durante la noche del 18 de octubre de 2019, 7 estaciones del metro de Santiago fueron incendiadas y destruidas. Más tarde, 5 personas fueron condenadas y encarceladas por los siniestros durante casi un año y medio, siendo posteriormente absueltas. Luego de, bueno, y aquí cuenta la investigación y las preguntas son las siguientes. ¿Por qué la justicia decidió cerrar la mayoría de los casos de la gente que estaba imputada por supuestamente haber quemado el metro? ¿Por qué la prensa no inquiere más sobre estos hechos que fueron portadas de diario y titulares de los noticieros? ¿Por qué pareciera que a nadie le importa quiénes fueron los verdaderos responsables de la quema del metro de Santiago? A 4 años de lo ocurrido, ¿será este un nuevo caso que se cubre con el manto de la impunidad? Las chilenas y chilenos, hablan en inclusivo, esperan conocer la verdad y que se haga justicia sobre estos hechos. A ver, los autores de este libro claramente son personas de izquierda, ¿ok? Acá lo que trasunta es que
pareciera, según lo que cuentan en esta investigación, que habría cierta colusión entre carabineros, PDI, etcétera, para quemar el metro. O sea, no lo dicen explícitamente, pero es lo que se sugiere. Y ustedes me dirían, ah, jugaron los pacos, la típica de los zurdos con dos neuronas funcionando, una para respirar y la otra para dormir. No, no necesariamente. Y le cuento por qué. Porque después del pacto que firmó Monsalve con el régimen de Maduro y que nosotros analizamos in extenso hace 2 columnas atrás en este canal, de saber que Monsalve tiene como un departamento paralelo que funciona a las órdenes de él, violando las leyes vigentes en Chile dentro de la PDI, y de entender cómo funciona el crimen organizado, que trata de penetrar las instituciones de orden, de las Fuerzas Armadas y de orden en todos los países donde llega. No tendrían por qué los investigadores, en este caso, que están además usando documentación, ponen las fotos de lo que se grabó, en lo poco que se alcanzó a grabar, a pesar de la red de cámaras con las que cuenta el metro. Eh, a ver, son personas que yo creo que hicieron un esfuerzo genuino por entender un fenómeno que se los resumo. Eh, los hechos más importantes registrados el 18 de octubre por la PD. 21:56 incendio. Edificio Enel ubicado en Santa Rosa con Alonso de Ovalle. 22 estamos hablando de 4 minutos después. Incendio. Desconocidos incendian monumento a carabineros ubicado en Avenida Libertador Bernardo Higgins frente al GAM. 22:20 hablamos 25 minutos después del primer suceso. Incendio, estación Metro Trinidad, 22:23 3 minutos después. Incendio, estación Ricardo Camen, 22:46 Incendio, estación Metro Gruta de Lourdes, 22:50 perdón. Incendio, estación Metro San José de la Estrella, 22:50 Incendio, estación Metro Macul, 22:51 un minuto después, en paralelo, obviamente. Incendio, estación Protectora de la Infancia, 22:53 incendio, estación Metro Quillayes. 23:03 incendio, estación Metro Elisa Correa. 23:08 incendio, estación Metro Pedrero. 23:10 incendio, estación Metro La Granja. 0:55 incendio, estación Metro Santa Julia, comuna La Florida. Entonces, a ver, entre las 21:56 y las 0:55 se quemaron 7 estaciones de metro. Y nosotros no sabemos nada al respecto. Y esto prueba que como, digamos, ciudadanos, fiscalizadores, estamos haciendo mal la pega, porque nosotros acá debiéramos de estar en cada uno de los programas que sale al aire en vivo, en el medio que sea, preguntando quién quemó el metro y presionando para que nos den una respuesta. Porque lo que se hizo fue un acto que detonó una crisis en medio de un marco de subversión moral y cultural que se venía alimentando por parte de la extrema izquierda, sobre todo en la captura de los liceos tradicionales, ¿no es cierto?, y de las universidades. La historia comenzó, dice este libro, y aquí ya tenemos un problema grave, ¿no es cierto? El viernes 4 de octubre de 2019, cuando el panel de expertos de transporte público anunció una nueva alza del precio del metro de Santiago, el tren central y los buses de red, el que iba a regir a partir del domingo 6 de octubre. Esta alza se traduciría en que el pasaje de metro y tren central en hora punta sería de 830 pesos, mientras que para estudiantes y adultos mayores el boleto se mantendría en 230 pesos. Acá fueron los estudiantes los que salieron a dejar la tendalada, ¿verdad? Y ese fue el piso que permitió que se escalara hasta los hechos del 18 de octubre. A los estudiantes no se les subió el pasaje de metro. ¿Mm? Entonces, así dicen acá, comienza el estallido social y empieza este libro. Debieron de haber empezado bastante antes, sobre todo con la toma violenta de las universidades por parte de pequeños grupos que cuentan con la cobardía y genuflexión de las autoridades universitarias, que no son capaces
de defender a la mayoría de de los alumnos que sí quieren estudiar y sacar sus carreras adelante, de pequeños grupos hipermovilizados, activistas, a los cuales habría que revisarles las cuentas corrientes para saber si acaso no están siendo financiados por alguna ONG o algún magnate de estos neomaltusianos del Foro de Davos desde el exterior, como lo hizo Soros con el Frente Amplio, ¿no? Veamos las declaraciones en el momento de Clemente Pérez, el entonces, ¿no es cierto?, ministro de Transporte, no, perdón, presidente del directorio del Metro, perdón, a 24 horas, frente a las protestas de los estudiantes que todavía no llegaban al punto máximo que llegaron del 18 de octubre en adelante. Dijo Clemente Pérez, no son más choros, nos han ganado el apoyo de la población, ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tiene más apoyo, realmente no tiene tanto apoyo. La gente está en otra, el chileno es bastante más civilizado y lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes porque la gente se ha visto muy perjudicada. A la gente que ha estado trabajando todo el día y se está subiendo a una estación de metro y está cerrada por este tipo de acciones le genera una molestia. Eso dijo Pérez el 16 de octubre de 2019. Lo que en este libro se olvidan de decir es que por las mismas fechas Mike Terzini acusaba que el narco había llegado al Congreso de nuestro país, asunto que hemos denunciado en reiteradas ocasiones en este canal, sin por supuesto tener absolutamente ninguna caja de resonancia de parte de ningún medio de prensa, ni para qué decir de gente que debiera estar investigando estas cosas. Durante esos días álgidos, un joven sobresalió en la prensa como el dirigente estudiantil que movilizaba a a las y los estudiantes secundarios. Que lata leer vuestro libro, mis estimados, porque realmente es un poco de ahorro de energía y de pensamiento hablar como corresponde y no confundir a través del lenguaje. ¿A quién se refieren acá? Se refieren a Víctor Chanflot, quien en ese entonces era el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile. ¿Dónde está este señor Chanflot, que destruyó la posibilidad de dar la PSU tranquilamente a toda una generación? Y que, sin que no cabe la menor duda, es una de las puntas de lanza, o lo fue en su momento, del proceso de subversión en Chile. Víctor decidió expresar lo vivido a través de una carta en donde relató lo siguiente. Sube en el pasaje y la sensación fue, al igual que en años y hechos anteriores, de rabia, que en ningún caso te inmoviliza, sino que te mueve a hacer algo. 30 pesos te dan rabia, Víctor, mira tú. ¿Cómo estará hoy día muerta de rabia la gente que ha perdido un hijo, un ser querido, en manos del crimen organizado, que tu gobierno, el gobierno de estos frente amplistas, de estos deconstruccionistas, de estos refundadores de Chile, ha permitido se tome parte importante del país? Rabia por 30 pesos, 30 pesos que ni siquiera les cobraban a ustedes, los cabritos que aquí, como tú bien dices, no tenemos nada que perder. ¿Ah? La verdad, las protestas no tuvieron mayor organización, no, claro que no. Los conspiranoicos que han querido creer eso tienen un pésimo análisis sobre la realidad. Así parte este libro, que después muestra cómo cada 2 minutos se quemaba una nueva estación de metro. Parte con el testimonio de un activista subversivo que hoy día se ha submarineado, ya irá a aparecer nuevamente en algún momento, ¿eh? Diciendo que hablar de que aquí hubo organización es cosa de conspiranoicos. Como vamos a ver más adelante con Bezmenov, Yuri Bezmenov, eso es precisamente la quinta esencia del proceso subversivo, que aunque nosotros estemos frente a los hechos, a la verdad y a la realidad, la negamos. Es muy difícil confiar en la investigación que se hace en este libro, a pesar de que los interrogantes son muy atingentes, y sin duda es un aporte para quien lee con visión crítica, no para los pobres cabros que el próximo año, en tercero o cuarto medio, van a tener que hacer trabajos escolares, y la única fuente que van a tener para referirse a los hechos del 18 de octubre va a ser esta: ¿quién quemó el metro? De dos personas que escriben en inclusivo y que estén citando a un activista de la subversión que logró el cambio de prueba, ¿no es cierto? Y que generó todo un movimiento en Chile muy bien organizado desde adentro, a partir de todo lo que es la captura del estudiantado, sobre todo en los liceos emblemáticos y en la región metropolitana, ¿no? Estábamos reconstruyendo tejido social,
¿Eso era reconstruir tejido social que no baila, no pasa? La visión, la ausencia total de visión crítica, de contar los hechos de forma contundente en este libro, lleva a que uno realmente diga, bueno, si estamos citando, puede ser genuinamente, digamos, la versión de Víctor Chanflot, pero debiese de haber también, de parte de quienes están investigando, un intento de cubrir aquellos aspectos que esta visión sesgada de un activista subversivo no permiten ver, como a cuánta gente se dañó realmente, gente inocente, con las quemas de los negocios, con los paros, con las protestas violentas, y sobre todo, el tejido social, no baila, no pasa, lo más nazi que he visto en mi país, desde que tengo memoria, ¿sí? Además, circulaban videos que hoy ya conocemos bien de fuerzas de Estado rondando los metros, entrando sin justificación a algunas estaciones que después aparecieron quemadas. Eso está en la página 20 del libro. ¿Ve usted? Así es como ellos construyen la realidad. Listo, con eso ya estamos. Ya tenemos la hipótesis del libro dicho por la boca de uno de los activistas de la subversión que manipularon a las generaciones, a las nuevas generaciones para poner en la moneda al señor Boric y compañía, fuerzas antidemocráticas que están destruyendo el país. ¿Se da cuenta usted? Pero bueno, nosotros nos cuesta mucho hacerle la pelea, la batalla cultural a este tipo de relatos. El 21 de octubre de 2019, Sebastián Piñera se dirigió al país afirmando que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. En tanto, la cifra hasta esa fecha era de 5 fallecidos y 1.500 detenidos. Esta frase de Sebastián Piñera, que completa, dice lo siguiente: estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. O sea, Sebastián Piñera sabía de la alianza de este enemigo con el crimen organizado, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas con el único propósito de producir el mayor daño posible. Y como bien dicen los autores del libro, ese enemigo poderoso aún no ha sido identificado. Curiosamente, esta declaración del expresidente Sebastián Piñera se echó mucho de menos en el documental que hizo el Libro, porque la realidad es esa. Estamos frente a un enemigo muy poderoso con el que este gobierno hizo un pacto de seguridad. Un enemigo muy poderoso que celebraba que en Chile se estuviesen produciendo los hechos que casi nos cuestan la democracia y nuestra institucionalidad. Un enemigo tan poderoso que todavía no podemos ver quién fue. A ver, nosotros somos 18, 19 millones de personas. Como bien describe este libro, la red de metro cuenta con una cantidad de cámaras, pero absurdo. Y no sabemos quiénes fueron. Y por si le queda alguna duda de que aquí se está preparando el próximo estallido, yo quiero saber realmente si la prensa, eh, con lo que se está preparando ahora, después del INBA, después de que vimos cómo se están usando los liceos emblemáticos como campos de adoctrinamiento, se les están incluso enseñando a preparar bombas en nuestras propias narices. Yo quiero saber si la prensa, una vez que se repita la historia, va a volver a hablar de estallido. Porque acá no va a haber 1 millón de gente en las calles ahora, por supuesto que no, créanmelo, no lo necesitan. Hoy día ya han trabajado a tal nivel la desmoralización, el proceso de subversión, la crisis, que con un par de cientos de personas, hay 130.000 personas que votan por Eduardo Artés. Y mire cómo en el sur de Chile se siguen entrenando a las juventudes y se siguen integrando miembros al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Somos tontos, ¿no? Somos tontos no hacernos cargo. Un honor. Así que esperamos tenerla muy pronto, ya militando, con tareas asignadas y por supuesto, sobre todo, mantener el respeto
al comandante, al oficial, a los jefes, no tomar esto como una vieja. En nombre de la vida, en nombre tuyo, saludo para todos. ¡Vale, señor! ¡Dale, bueno! ¡Pone, recordamos de verdad! Ya, compañeros, voy a contar un testimonio que sin duda son esas cosas que pasan invisibles, pero hay que visibilizarla cuando es la ocasión. Como estoy en familia, los que me conocen saben que desde que nací a la vida política, el MIR fue mi primer amor y el Frente es mi amor presente. Cuando estaba en el Transantiago trabajando, tenía esta pañoleta. Era conductor. Las calles en algunos barrios, en algunas poblaciones, barricadas, Maipú principalmente, que era mi sector, yo me ponía la pañoleta y las barricadas se abrían. En Plaza Italia nos tiraban por Santa Isabel, yo salía por el seminario, absolutamente ocupadas las calles, con la pañoleta se abrían, y en medio de vítores y aplausos y gritos por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, eran fuertes y tremendos. Pude percibir en carne propia el amor del pueblo hacia el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Cuando la lucha era intensa, el Frente Patriótico estaba en las calles junto a los muchachos y yo arriba del bus con mi amada pañoleta del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Empecemos por el hecho que no nos vamos a cansar de destacar. Aquí se le pregunta a un experto en incendios y en el metro, etcétera, Ariel López, ingeniero especialista en movilidad y diseño de sistemas de transporte, quien ha estudiado recorrido más de 40 sistemas de metro en 22 países en 4 continentes, imagínense. Se le pregunta por el metro y la posibilidad de que se queme. Dice, ¿qué ocurre? No se puede expandir el fuego en la estación, y él responde, todos los materiales de la estación y trenes son ignífugos, que no prenden fuego y protege de las llamas. ¿Ok? Yo ya les leí la cantidad de estaciones de metro quemadas. No existe precedente en Chile que una estación sea incendiada en una manifestación y que al mismo tiempo lo sean 41 estaciones más. Pero Chanfró, que es el que desliza la tesis de que Carabineros, PDI, estaría detrás de la quema del metro, Chanfró dice que esto no fue organizado, ¿no es cierto? Que las protestas no fueron organizadas, que aquí no hay organización. Perfecto. Más adelante nos enteramos a partir de las declaraciones del subgerente de operaciones de Metro, Cristian Lezaeta Echeverría, cómo funciona el sistema Venus, por ejemplo, que estaba operando el 18 de octubre. Cristian Lezaeta explicó en el primer juicio que no mencionó este tema, ya que desconocía su funcionamiento y que ahora se informó por una actitud profesional. Según Juan Quesada, inspector de la PDI, que también participó de la investigación del caso, Venus cuenta con 12 canales de grabación. A la estación Pedrero le corresponde uno de ellos y lo que se ve en estos canales se graba. Lesaeta dijo que las imágenes se registran en la oficina central, en donde hay muchas personas y pantallas. Existe un operador por cada línea y frente a él tiene 4 o 5 monitores en cada estación. Lo que queda grabado es solamente lo que el operador esté grabando, pero no necesariamente con él presente, ya que puede dejarla grabando e ir a otra cámara para mirar qué está pasando en otro punto. Lesaeta explicó que en el caso de que las cámaras sean golpeadas, la grabación pasa automáticamente a otra cámara que continúa grabando. Por su parte, Juan Quesada agregó que el sistema de grabación cuenta con un sistema anti-vandalismo. Cuando las cámaras son golpeadas o impactadas, la grabación se va a negro, pero luego se reinicia su funcionamiento. Y nosotros no tenemos ni una sola imagen de quienes quemaron el metro realmente. Porque yo he entrevistado anteriormente y he conversado con personas que saben cómo es posible quemar el metro. Y si es que usted no vio alguno de esos programas,
se lo recuerdo, dado que todos los materiales del metro no son inflamables, no solamente se requiere acelerante, sino que el acelerante tiene que haber estado puesto previamente donde se concentran los cables, que están recubiertos de plástico, y por eso, una vez que eso se enciende, se puede quemar el metro. Es decir, este es un trabajo de meses de investigación en que se identifica el lugar donde están estos cables concentrados, se les echa el acelerante y luego, claro, pueden ir uno o dos personajes a encenderlo, ¿se entiende? Pero todo eso se hace dentro de un recinto que está poblado de cámaras de grabación. Por lo tanto, las preguntas que se hacen acá, los autores de este libro, son preguntas que usted y yo nos haríamos genuinamente, con independencia del lugar político en el que nos encontremos, ¿sí? Si es todo lleno de cámaras, si para quemar el metro se requiere de tanta planificación, saber dónde están los lugares más sensibles, no solamente identificarlos, sino que además después rociarlos con el acelerante, para luego encenderlos. Y con todo este sistema de cámara de vigilancia, nunca vimos nada. Somos tontos. O sea, si nosotros nos tragamos estos cuentos chinos, somos tontos. ¿Mm? En cuanto a las imágenes del sistema de televigilancia de la línea 4, Eric Campos es enfático en decir que no existían tales grabaciones. Por la información que tenemos, no existirían registros de las cámaras de seguridad de los incendios ocurridos en la línea 4. Pero ¿por qué no existen registros? Si es realmente impresionante. Luego, viene un relato según el cual se había apagado un incendio en la granja y ingresa un sujeto que nuevamente inicia y activa y aviva el incendio en la estación. Durante la grabación puede observarse su rostro descubierto, pero el operador de la cámara no acerca la imagen para registrarlo. Asimismo, durante el juicio no quedó registrado registro de ninguna orden del fiscal para investigar a este sujeto, ni tampoco labores investigativas de la policía en su contra. O sea, a ver, yo soy operador de cámara, estoy ahí, veo que va un señor a quemar, a rostro descubierto, y no acerco la cámara. Es importante recalcar que la investigación de esta causa fue liderada por el OS9 en apoyo de diligencias por la Policía de Investigaciones, siendo su oficial investigador el teniente Michel Cerda, reconocido agente intramarchas. Aquí hablan de los agentes carabineros que se infiltran en las marchas para ir viendo qué es lo que va pasando, ¿no? Que es lógico que así sea, pero habla muy mal de este señor acá. No obstante, dicho desempeño había sido criticado por Matilde Alvear, especialmente por el reconocimiento de Jerez por parte de un testigo anónimo, que jamás fue identificado en la carpeta investigativa y que supuestamente se habría acercado a Raúl Mandiola, comandante del OS9 y jefe intramarchas, para asegurarle que Jerez había incendiado la estación. Sin embargo, en los registros del sistema Venus de dicha estación, a las 14 horas del sábado 19 de octubre de 2019, ingresó un piquete de carabineros al sector de boleterías, donde el fuego estaba casi extinto. No obstante, al salir los carabineros del lugar, minutos después el fuego se reactivó y esto no habría sido investigado por el OS9. Bueno, entonces tendríamos que concluir que la misma gente de la extrema izquierda tiene capturado por dentro a estas instituciones. Eso es lo que tendríamos que decir. Y el caso Monsalve nos abre una serie de interrogantes al respecto. Pero hay otro aspecto importante de la denuncia de este libro con el cual yo ciertos puntos estoy de acuerdo. Esto de que en Chile los medios de prensa simplemente no investiguen, de que no se denuncien. Por ejemplo, aquí vamos ahora a entrar desde lo macro a lo micro al tema presupuesto, pero haciéndonos cargo de la total ausencia de investigación y de rigurosidad periodística, de ganas de saber la verdad también de la gente. Llama la atención que nosotros estemos en un marco de avance de la Agenda 2030, a través de los cuales ya nos enteramos que se firmaron derechos colectivos para los pueblos indígenas a nivel internacional, se firmaron derechos específicos para el pueblo afrodescendiente en Chile, la tribu, el pueblo tribal afrodescendiente. Se sigue avanzando sostenibilidad tributaria, pero ninguno de esos son temas para medios de prensa tradicionales y serios. Uno ve
voy a traer dos ejemplos aquí de la Radio Bio Bio y tomo Radio Bio Bio porque son lejos los mejores en Chile y hacen las mejores investigaciones. Pero luego, cuando se trata de abordar el globalismo, hacerse cargo del segundo proyecto de nueva constitución y del contenido globalista de este proyecto que destruía a Chile, igual que el primero, o de investigar realmente qué pasó, quién quemó el metro, nos encontramos con que falta mucho trabajo ahí. Quizás no tengan tantos medios, quizás se los come la agenda del día a día, pero cuando uno lee este artículo, mire, que dice, Argentina se retiró este miércoles de la cumbre del clima de Bakú, por orden de su presidente Javier Milei, en el tercer día de la COP29, donde las negociaciones sobre financiación climática avanzan despacio y los países continúan muy polarizados. Hasta 85 personas están acreditadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de parte de la delegación argentina, que estuvo presente en la cumbre hasta hoy, cuando los enviados ya acudieron al recinto eh, que celebra su encuentro hasta el 22 de noviembre. O sea, ustedes entienden que en este recinto se está decidiendo el futuro de su empresa, de mi canal, de las nuevas generaciones, la justicia climática, que es equivalente a justicia reproductiva. Esto se está decidiendo acá, ¿ya? La decisión de retirarse se hizo pública, además, en el día en que se dieron a conocer los resultados de un informe que agregó pesimismo al ambiente. El Global Carbon Budget de 2024, que anticipa un aumento de 0,8% de las emisiones globales de CO2 en 2024 con respecto al año anterior. ¿De dónde vendrá esto? Si en todas partes se está frenando y se está desmantelando el aparato productivo y a partir del cambio de matriz energética que también se avanza en Chile. Bueno, esto viene probablemente de los países que no les interesa un mínimo porque saben que el planeta no se va a acabar, que hemos estado en periodos de mucho mayor calor, por eso Greenland, Groenlandia, se llama como se llama, porque en la época en que fue descubierta, quienes le pusieron el nombre, era una isla verde, ¿sí? Ellos, ese tipo de países, me imagino China entre ellos, no están haciendo esfuerzos por reducir su emisión de CO2. Por mientras en Chile, que nuestro país produce un 0,26% del CO2 que produce el ser humano en el planeta, como países, digamos, ¿no? Nosotros sí estamos avanzando en el cambio de materia energética que va a destruir nuestra economía, eso sí. ¿Mm? Termino con el artículo de Radio Bio. El documento publicado en la revista científica Earth System Science Data incluye datos sobre las tasas de reforestación y el uso de los combustibles fósiles en el mundo y cuantifica las emisiones de CO2 y la capacidad de los sumideros naturales, plantas y océanos para capturarlas, lo que da una idea global de la situación del ciclo de carbono. ¿A usted le parece que esa es una manera de informar? El hecho de que Milei, presidente Milei, haya retirado a Argentina de esta COP 20, ¿cuánto era? COP 29, perdón. Ningún motivo de por qué Milei toma esta decisión. Ningún argumento de la perspectiva del presidente Javier Milei y de todos los científicos que están en contra de la ideología del cambio climático antropogénico. Cero, nada. El artículo del mejor medio de prensa de nuestro país no pone ni una sola línea que explique por qué el presidente Milei decide retirar a su gente de esta reunión de dictadores, a partir de la cual se quiere reformar el sistema financiero mundial y se quiere perseguir el consumo de cada una individual, empresarial, y por sociedad y por país de cada ser que exista en esta tierra. ¿Ah? Ni un solo argumento. Cero. ¿Eso es informar? A ver, el señor se retira. Diga por qué lo hizo. ¿Cuáles son sus razones? No, acá no se dice nada. Otro ejemplo es que Argentina fue el único de los 169 países que votó en contra de los derechos colectivos para pueblos indígenas. O sea, nos están destruyendo el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, están imponiéndonos una ideología nazi que establece que tú por haber nacido con una cierta genética eres distinto de los demás y tienes derechos que los demás no tenemos. El único país que se retira es Argentina. Nosotros rechazamos esto en 10 procesos
sendos procesos constituyentes, y la noticia de Vivo Vivo dice, en lo que fue la primera votación de Argentina en la Asamblea General de la ONU, desde la llegada de Gerardo Bertain a la Cancillería, el gobierno de Milei volvió a protagonizar una nueva polémica, luego de ser el único país que votó en contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta votación se realizó en Nueva York en una sesión que reunió a representantes de 169 países, de los cuales 161 se pronunciaron a favor de la propuesta. Se registraron también 7 abstenciones, entre las que se encuentran Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia. O sea, nosotros aprobamos esto. Aprobó nuestro gobierno lo que nosotros rechazamos en los 2 proyectos de nueva constitución. Y aquí no se dice nada. Nada, aquí nadie sabe nada. ¿Sí? El documento en cuestión fue presentado inicialmente en octubre y revisado ante la votación. Contó con el respaldo de naciones como Bolivia, Canadá, Colombia, Dinamarca, Ecuador, México, Venezuela, entre otros. Venezuela, obviamente. La plurinacionalidad. Siguen avanzando con su nuevo orden mundial. Y acá no decimos nada. Absolutamente nada. Bueno, hoy día, en el Libero, un artículo que se titula Los tontos somos nosotros. El Libero es uno de los pocos, uno podría decir medio de prensa que realmente cuando investiga, investiga, está haciendo bien las cosas. Y ahí lo que yo trato de hacer es abordar la discusión del presupuesto y la exclamación de mi hermano Axel en Twitter de, pero ¿qué nos falta para entender que acá están desmantelando a las Fuerzas Armadas y de orden y que ese es un objetivo político de este gobierno? ¿Qué nos falta para entender eso? Bueno, los medios de prensa se han caja de resonancia, pues. Y por suerte existen medios como el Libero en que uno puede aportar este granito de mostaza, como yo digo, para recontextualizar la discusión dentro de lo que está pasando en todo Occidente. Si no puede ser que después del triunfo de Trump nosotros sigamos mirándonos el ombligo. No puede ser que los medios de prensa no se hagan cargo del surgimiento de una nueva derecha que sintoniza mucho mejor con la gente y con el sentido común, y esta izquierda de construccionista perversa, subversiva, repugnante, antidemocrática, marxista, neomalthusiana. Más aún cuando, mire esto, imagen de los personajes políticos. En relación a la imagen de algunos personajes políticos, Bodanovich lidera con un 72%. Mire, ve que somos tontos. Solo apoyar a un frente amplista nos habla de nuestra estupidez humana. Evelyn Matei, 71%, etcétera. Más atrás siguen los recién electos Catalina San Martín, 63%, Mario Desbordes. Mario Desbordes que dice que no hay que criticar a este gobierno por el tratamiento que le ha dado al crimen organizado. Mario Desbordes, que vaya a FNM, ahí Francisco Cancino, otro de los buenos investigadores que existen en este país, ha mostrado cómo es un hombre de extrema izquierda. No, él tiene 62%. Daniel Reyes, 60%. Macarena Ripamonti, la que dejó morir quemada a la gente en Viña, 60%. Y Sebastián Sichel, 59%. Michelle Bachelet cae 4 puntos. Kaiser sube 11 puntos a 46%. Y Cast retrocede a 43%. Kaiser, mi hermano, no tiene ningún apoyo de nadie. Es él, los miembros del Nacional Libertario, su canal. Hoy día nosotros, los militantes, bueno, yo me inscribí, todavía no me llega, y le voy a mostrar después cómo lo hice, por si es que usted se anima también, porque acá, si nosotros queremos realmente dejar de ser tontos, necesitamos que la gente tome conciencia, que estos temas salgan de este pequeño canal de esfera pública y entren a mover la aguja en grandes canales, delante de la gente que hoy día le tienen tapada la realidad. Para eso tenemos que constituir el partido político con mayor militancia del país. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros tengamos ese partido político con ese nivel de militancia, los medios de prensa ya no van a poder silenciar voces como la de Johannes, que no lo invitan a ninguna parte, excepto, nuevamente, Sin Filtros, que es una plataforma, ¿no es cierto?, que está lejos de TVN, que está lejos del Canal 13 o del Mega, etcétera, ¿sí? Entonces,
si nosotros queremos que nuestro país, queremos recuperarlo de las garras de los octubristas, que nos, si ya lo vimos con Monsalve, si todo el mundo sigue estupefacto y la gente de este canal ya sabe por qué Monsalve ha sido como que ha pasado por muy lejos de lo que es la igualdad ante la ley, de lo que son las leyes. Porque el tipo está protegido, otro tanto con Jadwe. Desaparecieron los audios del caso Jadwe y nadie asumió ninguna responsabilidad frente a eso. ¿Para qué hablar de Toá, que intentó en la práctica, con la indicación que le ponía la regla del uso de la fuerza, dejar a Chile sin ninguna capacidad de defenderse frente al crimen organizado y a la próxima sonada octubrista? Ahí sí que nos van a tener las cuerdas. Eso lo hizo Toá. Y ella sigue ministra de Defensa y aquí no hubo ningún escándalo. En otro país se va presa por traición a la patria, se le abren todas sus cuentas corrientes, se investiga quién es esta señora. No, pero aquí todo pasa colado. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué somos tontos? Por ignorancia. ¿Y quién nos tiene ignorantes? La prensa, pues. La prensa nos tiene ignorantes. Veamos un video de Megavisión hablando de la propuesta Nayib Bukele. Y ojo con esto, porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la creación de un nuevo organismo internacional. Se va a llamar la Liga de las Naciones, que busca agrupar a todos aquellos países que, según él, luchen por la seguridad, la prosperidad y el crecimiento económico de sus pueblos. El anuncio lo realizó en Costa Rica mientras estaba ahí de visita justamente con el mandatario de esa nación, Rodrigo Chávez. Ambos van a ser los fundadores de esta liga y dicen ya tienen en mente a muchos países que se van a ir agregando a esta nueva organización. Solamente restaría saber, dijeron, dónde va a estar la sede para así ponerse en funcionamiento. Recordemos que esta proclamación llega tras el impacto internacional que ha dejado la guerra contra las pandillas en El Salvador y sobre todo la dura política del presidente Bukele. Para algunos alabada y replicada en algunos casos, para otros bastante controvertida y excesiva. Lo cierto es que Bukele hoy goza de mucha popularidad y que va a aprovecharla, ¿no?, para crear esta nueva organización internacional, mientras que Costa Rica también está sufriendo los embates de la violencia. De hecho, el año pasado, el 2023, fue el más violento de su historia, con más de 900 homicidios. Escuchemos lo que dijo el presidente Bukele. Y bueno, vamos a sentarnos para invitar a los países que tengan gobiernos que piensen como el nuestro y que quieran llevar a sus ciudadanos lo mejor de la prosperidad, del crecimiento económico, del comercio, de la seguridad. Lo peor que se puede hacer en una crisis es no aprovecharla. Y podemos firmar el protocolo de entendimiento de los socios fundadores de esta Liga de Naciones. ¿Usted se da cuenta cuál es la hipótesis del periodista? La Liga de las Naciones, mi estimado telepensante, es como la entidad anterior a las Naciones Unidas, a la Organización de Naciones Unidas. La impulsa Woodrow Wilson después de la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson, para intentar una paz mundial, ¿ok? Bueno, esa liga fracasó. Entonces Nayib Bukele vuelve atrás y como los principios de la ONU estaban esencialmente de forma prístina expresados en la Liga de las Naciones, quiere recuperar esos principios en defensa de la paz, de la democracia, de la seguridad, de la prosperidad de los pueblos. ¿Por qué tiene que hacer esto Bukele? Porque la ONU le ha declarado la guerra a los Estados-nación. Porque la ONU tiene una agenda socialista que está imponiéndonos a propósito de la teoría, de la ideología del cambio climático antropogénico. ¿Pero qué es lo que dice el periodista? Que Bukele quiere aprovechar su momento de popularidad, por ser así como súper bacán, y trascender en la historia de la humanidad. Entonces, buena onda, hagamos una Liga de las Naciones, la Liga de los Superhéroes. Súper. Qué chévere. ¿Sabes? Es tan estúpido la propuesta hermenéutica, como que no dejo de vincularlo a la cara de la Iracy Hasler. Como que le va así, porque es popular, ¿cachai? Así es como se informa la gente. Entonces, ¿cómo no vamos a estar en un estado tontera mayor? Dígame usted. Nayib Bukele lo que está haciendo es proponer
la creación de una Liga de las Naciones que reemplace a la ONU, que hoy día está completamente corrupta y capturada por el socialismo internacional neomalthusiano. Eso es lo que está haciendo. No, pero mire cómo informan a la gente, cómo no les da vergüenza. Después del triunfo de Donald Trump, digo yo en mi columna, negarse a hablar y a entender la emergencia de la nueva derecha y tu conexión con el sentido común en la batalla cultural es inaceptable. En simple, ¿sabe usted por qué el presidente Bukele propone una Liga de las Naciones? No, no es porque quiera ser famoso y parecerse a Woodrow Wilson, sino porque la ONU le ha declarado la guerra a la soberanía nacional, la voluntad popular y, en consecuencia, a la democracia de los países occidentales. Entender y enterarse de la lucha que sostienen soberanistas contra globalistas no es tan difícil. Basta revisar el discurso que dio Javier Milei ante la ONU, el único hombre del mundo con el coraje suficiente para decirle la verdad a la casta política habitante de los organismos internacionales y del Foro de Davos, que quieren liquidar la libertad característica de nuestra civilización cristiana e imponernos un gobierno mundial de corte socialista. Lo dejo con unos extractos de Milei para que recordemos la valentía que tiene alguien que sabe, está diciendo la verdad. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales, que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Bueno, ahora sí, vámonos con el presupuesto nacional, el nuevo orden mundial, los dos procesos constituyentes. Nosotros ya hemos visto acá la firma de Lisa Loncón con el residente de las Naciones Unidas en Chile para avanzar la implementación de la Agenda 2030. Sabemos que el mamarracho, la cristalización institucional de la Agenda 2030, si eso es lo que se quiere para todo Occidente, y seguimos avanzando. Esto de reducir de forma drástica el presupuesto para el ejército es totalmente coherente con los dos proyectos de nueva constitución. En el primer proyecto lo que se hacía era quebrar la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas
chilenas e internacionalizarlas, hablar prácticamente que de un ejército latinoamericano, una cosa así, Fuerzas Armadas Latinoamericanas, y el segundo proyecto lo que hacía era quitarle su rol de garantes de la seguridad nacional. Bueno, yo ya les comenté, nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Iturriaga, planteó de que se estaba proponiendo financiar solo a 1.600 de los 7.000 soldados de tropa que conforman la planta del ejército en el presupuesto 2025. Esto es perfectamente coherente con el éxito de la próxima zonada. Ya vimos más o menos acá, tiene buenos datos igual el libro, así que agradezco a la telepensante que me lo regaló. Ya sabemos cuántos carabineros necesitamos para proteger las estaciones de metro, más la infraestructura crítica. Sí, estamos entre 7.000 y 10.000 hombres. Mira aquí como los están reduciendo a 1.600. ¿Ah? Qué bien, ¿ah? Yo sé que estamos aquí ante el ejército y esto no es carabinero, pero espérese, la próxima azonada vamos a necesitar probablemente de todos. Si no, vamos a hacer Chilezuela en serio. Hasta ahora hemos aguantado. Bueno, y en lo que respecta, en paralelo, ¿no es cierto?, junto con esta baja drástica del presupuesto para mantener la planta del ejército, se sube en un 45,8% el presupuesto para el Ministerio de la Cultura a un total de 481.289 millones, es decir, inversión en subversión. Esto es la batalla cultural. Esto es lo que ni un medio de prensa en Chile, ni siquiera los canales alternativos, salvo muy pocos, como este, se atreve a denunciar. No sé si porque les da lata estudiar, no sé qué les pasa. Pero acá, el hecho de que el gobierno aumente en un 45,8% el presupuesto para el lavado de cerebro a través de los activistas de la extrema izquierda, que tienen capturado lo que se llama cultura en nuestro país para destruir la capacidad reflexiva de la ciudadanía y dejarnos más de lo que estamos, es parte de la batalla cultural, parte del proceso de subversión al que se está sometiendo a Occidente. Si usted quiere enterarse de fondo, sé que es denso el libro y sé que es largo, pero de verdad, y la recomendación viene de cerca, me esforcé mucho en escribir este libro, El progresismo y la cultura de la muerte, claves para entender el proyecto ideológico y político de la nueva izquierda. Lo encuentra en la página de la editorial conservadora y próximamente lo voy a estar subiendo en el formato ebook. Entonces, ¿sabe qué? Todo el trabajo que estamos haciendo, desde tantos lugares, para que la gente tome conciencia, ¿cómo pueden abordar la noticia así nomás? No, es que mira, pura cultura y nada en medio de la peor crisis de seguridad que tenemos en Chile, desde el gobierno de Allende, desde el régimen totalitario de Salvador Allende, no le damos nada al ejército. ¿Ah? Y perseguimos a sus miembros, y perseguimos a los miembros de Carabineros, judicialmente. No, pero todo eso no es porque haya un objetivo político detrás. Le leo. Finalmente, lo que respecta al aumento del 45,8% de los recursos destinados a cultura, lo que significa un total de 481.289 millones, es de tontos no entender que el presidente está poniendo las fichas en el lado rojo del actual tablero político, puesto que, aunque la gran mayoría del país no se entere gracias a la ignorancia, desidia y en ocasiones voluntad explícita de opinólogos, periodistas, expertos, etc., el hecho político más relevante de nuestros tiempos es que estamos en medio de una batalla cultural. De ahí que abultar el presupuesto de un ministerio a cargo de la subversión de los valores tradicionales sea un objetivo de primer orden. Si usted cree que me afecta algún tipo de fiebre conspiranoica, le recomiendo los debates y análisis de The Daily Wire, los discursos de Javier Milei, Donald Trump, Santiago Abascal, Giorgia Meloni y en general de toda la nueva derecha, que por defender los derechos fundamentales, las instituciones republicanas, la infancia, la familia, la democracia y los mercados libres, es tildada de extrema por parte de la prensa progresista. Yuri Bezmenov es experto sobre el proceso de subversión ideológica que la nueva izquierda impulsa en todo Occidente. En breve, este ex agente de la KGB explica
en qué consiste, que este proceso de subversión consiste en 4 etapas. Primero, moralización. ¿Se acuerda todos los casos que salieron en la prensa súper, hiper exacerbados? Desde la pedofilia en la iglesia hasta viáticos en el ejército, el grupo de altos mandos en Carabineros que también robó plata. Cuando usted compara todos los casos de plata, al menos, con lo que son acciones, con lo que es el presupuesto, cómo se le despilfarra el presupuesto anual, con lo que son otras instancias de corrupción, usted se da cuenta que en un lado ponen las fichas, exacerban mediáticamente todo lo que tenga que ver con la desmoralización respecto a las instituciones tradicionales de la sociedad, mientras que en el otro lado, por ejemplo, lo que pasó con Monsalve y esta acusación de violación o de acoso en el caso del presidente Boric, se silencia completamente. ¿Se entiende? Yo aquí no estoy justificando ningún caso que se robe plata, y mucho menos ni la pederastía ni ningún tipo de violencia sexual, ¿no? Ese no es el punto. Mi punto es que veamos cuál es el tratamiento que le dan los medios y cómo los medios son de este proceso subversivo que llevó a que la gente para el 18 de octubre creyera que Carabineros era malo, que Carabineros, en lugar de estarlos defendiendo, estaban el profeso dejando ciega a la gente. Eso fue culpa de los medios de prensa. De cómo estar en manos de globalistas que avanzan en el nuevo orden mundial y que quieren imponernos este mamarracho, esta plurinacionalidad, entonces que avanzaron en el segundo proceso de nueva constitución, tienen a todos los periodistas como la vanguardia gramsciana trabajando para la desmoralización, que no quede absolutamente ningún reducto de moralidad en la sociedad. Después de la desmoralización viene la desestabilización. ¿Recuerda eso de introducirle inestabilidad al país, de lo que hablaba de Polo? Bueno, es que la receta está tan clara que la repiten, se les sale hasta la forma espontánea, ¿no? Después viene la crisis, que eso fue 18 de octubre, y de ahí la normalización de los nuevos valores, que todavía no lo han logrado, pero nosotros vemos cómo están avanzando con toda la ideología de género, que esos son los nuevos valores que conducen a ¿qué? A una guerra de todos contra todos, una disolución completa de la cohesión social. Lo avanzan también a través de la inmigración ilegal masiva, a través de permitir y ampliar los espacios para el crimen organizado, y por supuesto la ideología de género que castra a las nuevas generaciones. En Chile ya tenemos 5.000 niños siendo víctimas de esta ideología. Pero vamos con Bezmenov, que lo explica de forma magistral. Only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. It's a great brainwashing process which goes very slowly. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last 25 years. Actually, it's overfulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind, even if you
expose them to authentic information. Even if you prove that white is white and black is black, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior. In other words, these people, the process of demoralization is complete, and that is destabilization process. The sleepers, many of whom are simply KGB agents, become leaders of the process of destabilization. Doesn't mean that Comrade Andropov sends Comrade Ivanov to the United States. The person who takes care is already here. He is a respected citizen of the United States. Sometimes he gets money from various foundations for his legitimate struggle for, I don't know, human rights, women's rights, kid lib, prison lib, whatever. There are sympathetic Americans who donate their money to him. This stabilization process usually leads directly to the process of crisis. We have artificials body injected into society, such as non-elected committees. You remember I was talking about them here. Social workers who are not elected by people, media who are self-appointed rulers of your opinion, some strange groups which claim that they know how to lead society forward. They don't usually. All they care is how to collect donations and sell their own concocted ideology, mixture of religion and ideology. Here, we have all this artificial's body claiming power. If the power is denied to them, they take it by force. Les decía que los nuevos valores vienen en esta Agenda 2030 que firmó Piñera. Sebastián Piñera, el expresidente, ¿no es cierto?, es el autor de la ideología de género en este país. Es una persona que avanzó como ningún otro presidente en la persecución de militares viejos bajo un sistema penal que se considera atentatorio contra los derechos humanos. Sebastián Piñera ha sido mucho más extremo en avanzar la agenda woke en Chile que la izquierda, en general, hasta que llegó Boric al poder, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ya tenemos la evidencia de que los globalistas están en la derecha, no solamente a partir de Sebastián Piñera. Evelyn Matei promueve la homosexualización de la sociedad. Usted me va a decir, ¿cómo? Claro, una plaza es una plaza. Una plaza es un lugar para que vayamos todos, con independencia de nuestras preferencias en la vida íntima. ¿Por qué hay que pintar una plaza con los colores de los homosexuales? Porque ella es globalista, ella está avanzando la homosexualización de la sociedad. Eso es parte del proceso de subversión. El mismo Bezmenov en algún momento creo que le oí decirlo, ¿no? Por supuesto. Y así es como ya no hay familias heterosexuales y no hay reproducción y se cumple con el anhelo neomalthusiano de reducir drásticamente la población. Todo eso está explicado en mi libro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a Orrego y a Orrego? Bueno, si Pancho no se pronuncia en contra de la Agenda 2030 y en contra de la ideología woke y en contra de la ideología de género y en contra del cambio de matriz energética por una matriz supuestamente sustentable en un país que produce un 0,26% del CO2 mundial, que dentro del universo de lo que produce el ser humano a nivel mundial. Entonces no se puede votar por Pancho Orrego, yo lo siento mucho. O sea, hoy día no podemos votar por globalistas. Y si hay alguien que no está enterado de lo que es el globalismo, porque sigue viviendo en Narnia y no tiene idea de lo que está pasando en el país, bueno, entonces hay que presionarlos para que se enteren, para que tengan una respuesta, para que se forjen su opinión, su juicio, y sean representantes de nosotros con las posibilidades realmente de defender nuestros derechos fundamentales y la soberanía de Chile. ¿Ok? Entonces, todas las leyes de género, la educación sexual integral, el cambio de matriz energética, la sostenibilidad tributaria, el desarme civil, la inmigración e invasión a la vida privada de los ciudadanos son muestras de que la agenda del mamarracho, la agenda 2030, la agenda globalista, el nuevo orden mundial, avanza a pasos agigantados en nuestro país. A ella se suma entonces el presupuesto con este claro énfasis en la batalla cultural, en el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Y yo pongo en mi columna, es de esperar que la centro-derecha no contribuya al avance del triunfo cultural de la nueva izquierda y abandone definitivamente los buenismos, amiguismos, acuerdismos y centrismos, que solo la condena a ser cómplice del éxito octubrista.
Aquí me voy a tener un momento, le voy a mostrar cómo yo me matriculé, inscribí en el Partido de Formación Nacional Libertario, porque de verdad es la única esperanza, primera vez en mi vida que voy a militar en un partido. Eh, si no le interesa, está en su pleno derecho, pero aquí si queremos hacer cambios, tenemos que sumar las fuerzas. Nosotros no contamos con la plata del Estado, no contamos con plata de grandes empresarios, no contamos con ni uno, como dice Johannes, el partido del conde Javier Humberto no tiene dónde caerse muerto, pero tenemos espíritu, tenemos coraje, tenemos valores, tenemos esta fuerza, que la vi también cuando estuve en Osorno ahora, que estoy segura me está esperando en Iquique, en Temuco, donde también voy a ir a contarles lo que esta Agenda 2030 está avanzando. Aquí mis cariños a mis amigos de Temuco, a mi amigo Héctor Vergara en Iquique, que también está organizando esto a pulso. Tenemos espíritu, tenemos coraje y vamos a sacar adelante nuestro país. Para eso hay que hacer la siguiente gestión. Bien, voy a filmar este momento histórico en que por primera vez en mi vida voy a ser militante de un partido, el Partido Nacional Libertario, en el que yo tengo puesto toda mi esperanza de que, como les estoy diciendo, o sea, si es que los medios hoy día en Chile no están hablando de los temas con los que nos están pasando la aplanadora y nos están imponiendo el mamarracho, es porque los quienes abordamos estos asuntos estamos en los costados, estamos fuera de la campana de Gauss, estamos excluidos. Yo creo que la única manera de romper con esta espiral del silencio es que el Partido Nacional Libertario, que sería el único partido soberanista del país, con el carácter de defender la soberanía como lo ha hecho Argentina, eh, sea el partido más grande de Chile. Aquí estoy en el Nacional, en nacionallibertario.cl, como usted puede ver, esta es la página del Partido Nacional Libertario, creo que es la manera más fácil de inscribirse, tanto en la página como acceder directamente desde el CERVEL al registro que corresponde. El precio que pagamos por nuestra desidia hacia los asuntos públicos es el riesgo de ser gobernados por personas indignas y malintencionadas. Mire cómo Platón ya lo sabía. Aquí tienen a la directiva, Johannes Kaiser, presidente, Camil Sigl, vicepresidente, secretario Juan Antonio Ursúa. Entonces yo me voy a inscribir. Vanessa Kaiser, perfecto. Confirma que no eres un robot. Bueno, ya, Bien, aquí estoy registrada entonces, ya en la página del partido. Y vamos a ver ahora cómo lo hacemos con el CERVEL. Entramos a la página del CERVEL, procesos electorales, trámites, eh, preguntas frecuentes, trámites, tendrá que ser, ¿no es cierto? Trámites, veamos, consulta, incorporación al registro, afiliación, acá consulta, afiliación y certificado de afiliación, solicitud de afiliación, esto es, solicitud de afiliación. Entonces, vamos aquí con la clave única. Son un par de clics, como usted se puede dar cuenta. Seleccione un partido. Acá está, Partido Nacional Libertario en formación. Correo. Generar solicitud. Bien, yo nunca he hecho mucho proselitismo político a favor de nadie. Cuando apoyé a los convencionales constituyentes de republicanos, quedé extremadamente decepcionada, con un dolor muy grande. Me sentí muy estafada, la verdad. Eh, y esta vez yo sí sé que, como conozco a mi hermano, sé que con todo lo que nos podamos equivocar en el camino, pero lo va a hacer siempre desde los principios, que no va a transar, porque esos principios están anclados en algo superior, en la sapiencia de que Dios existe y que tenemos que defender el camino a la casa del Padre.
Ese camino se defiende no solamente con fe, se defiende con coraje, se defiende con amor. No es necesario ser religioso, no es necesario ser creyente, es necesario amar. Amar la patria, amar la libertad, amar a los niños, amar las relaciones pacíficas entre los trabajadores y los propietarios de las empresas, las relaciones pacíficas entre hombres y mujeres, las relaciones pacíficas en las calles cuando caminamos y nos encontramos en espacios públicos que no tienen que estar, por qué estar pintados con otra bandera que no sea la bandera de nuestro país, señora Evelyn Matei y compañía frente amplista, deconstruccionista, wokista. Si Evelyn no sabe sobre esta agenda, regálele mi libro. Viene enero y febrero, va a tener tiempo para leer. En una de esas, ella está apoyando esto por ignorancia y no porque sepa lo que está avanzando. Hay una probabilidad de que eso sea la realidad. Por mientras quiero dejarlos con una frase, con el y una frase que grafica muy bien lo que vamos a ver en el siguiente video. Dice Nayib Bukele, el que perdona al lobo condena a las ovejas. El que perdona al lobo condena a las ovejas. Mire lo que están haciendo a partir de la Agenda 2030, 2045 con la agricultura en el mundo. Y cómo toda esta declaración de buenismo, buenas intenciones, no es más que el avance de lo que hemos venido anunciando acá. La destrucción de nuestro mundo común, la destrucción de nuestros países, de su soberanía alimentaria. Es decir, donde dice hambre cero es generemos hambre. Si no me cree, vea el siguiente extracto que hice para los agricultores en Osorno. La Agenda 2030 y el intervencionismo más abyecto han destruido la industria de la Unión Europea, en particular de la eurozona, y ahora se pone sin control a destruir también la ganadería y la agricultura. Hola, te saluda Jaime Fernández Castellá, ingeniero agrónomo especializado en agricultura sostenible y certificación agroalimentaria. El sector primario ha estallado contra la Agenda Verde en Europa. No se trata únicamente de la agricultura, también la ganadería, el medio rural en general, incluyendo la pesca y otras actividades alrededor de los sectores básicos. En Holanda triunfó el denominado Partido Campesino BBB. Las protestas continuaron en Polonia, Bulgaria, Lituania, Bélgica y Rumanía, como oposición contra las ventajas a los productos de Ucrania, no sujetos a la Agenda Verde. En Alemania los tractores ocuparon las calles, tras lo cual le tocó el turno a Grecia y Francia, donde el levantamiento agrícola vino acompañado de episodios de violencia. ¿Y por qué las protestas? El problema afecta a los bolsillos de todo el mundo y no solo de los agricultores. Si cuesta más cultivar, si bajan las producciones, si hay escasez de alimentos, todo lo que puedas encontrar en los lineales de los supermercados se encarece. Y para finalizar, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Cómo podemos combatir en contra de este monstruo? Imagínense un monstruo que es la ONU,
que es el Fondo Monetario Internacional, que es el Foro de Davos con la gente más rica del mundo, que son todos los bancos, prácticamente están todos los bancos bajo este paraguas, que están capturando a todas las empresas. ¿Cómo podemos combatir? La única herramienta que nos queda, y esta es una lección para la gente que menosprecia la democracia, es la democracia. Esa es la única arma que nos queda para defendernos de que nos arrasen. Y por eso constituir el Partido Nacional Libertario es tan importante. Porque no hay otra manera hoy día. Así fue como Milei frenó la destrucción de Argentina, como lo hace Trump de Estados Unidos, y esperamos siga avanzando Meloni en Italia, AfD en Alemania, Vox en España, Le Pen en Francia. Tenemos que salvar la soberanía de nuestros países, porque sin ella, ni usted ni yo vamos a poder sobrevivir, y menos todavía las nuevas generaciones, al totalitarismo que nos quieren imponer con el nuevo orden mundial y su famosa agenda firmada Urbi et Orbi, de derecha a izquierda. Hoy día somos patriotas contra globalistas. Lo dejo con la invitación de mi hermano Johannes y espero haberlo motivado para que se sume con amor por Chile, por salvar este país por el que tantas generaciones antes que nosotros fueron a la guerra. Y muchos se encuentran presos, pagando por haber perseguido a quienes quisieron hace 50 años imponernos un castrocomunismo que hoy día ha vuelto a tejer sus redes a partir de los organismos internacionales contra los cuales tenemos que luchar. Ese es el motivo por el que Milei se retiró de la cumbre, por el que Milei no firmó los derechos colectivos para los pueblos indígenas, por el que Milei está avanzando en la instalación, creo que es una subsecretaría para desmantelar toda la Agenda 2030 dentro de Argentina, y ese es el motivo por el que Bukele está proponiéndonos una Liga de las Naciones, y yo espero, si es que llegamos a tener un presidente patriota, que realmente se la juegue por un país que también se la juegue por él, no como lo hicimos con los militares del 73. Un país que de verdad responda ante aquellos que ponen el pellejo, que dan todo por salvar la patria. Tenemos que aprender a ser no solo buenos ciudadanos y amar Chile, sino que también respetar y apoyar a quienes se les juegan por Chile. Y hoy día son los patriotas, no los globalistas que tanto en el primer proceso como en el segundo proceso impulsaron la institucionalización de la Agenda 2030 en Chile. El segundo proceso traía ideología de género, cambio de matriz energética, ideología climática en la educación para los niños, desestructuración de las Fuerzas Armadas, etcétera. Un largo etcétera que analizamos acá. Y por supuesto, prácticamente borrar las barreras de entrada del poder político para poder disponer de sus derechos fundamentales y de todos nosotros. Así es que mi confianza solamente puede estar con los patriotas, los que han defendido a Chile y gracias a los cuales tenemos hoy día una institucionalidad vigente que es la Constitución de 2005, desde la cual podemos limpiar toda la legislación que se ha avanzado en contra de nuestra Constitución, empezando por aquellas leyes que destruyen la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho. Lo dejo con Johannes y que tenga una muy buena semana. Bueno, damas y caballeros, una de las razones más importantes para sumarse al Partido Nacional Libertario es que nosotros le queremos devolver a usted su libertad. La libertad para decidir sobre su dinero, la libertad para decidir sobre la educación de sus hijos, la libertad para decidir sobre lo que va a ser el futuro de nuestro país, para decidir también para decidir que Chile puede llegar a ser un país desarrollado y podemos recuperar nuestra seguridad y podemos volver a ser el jaguar de Latinoamérica. Nosotros queremos para eso un país libre. Necesitamos ciudadanos libres, necesitamos ciudadanos empoderados, necesitamos que este país vuelva a ser lo que fue. Para eso lo necesitamos a usted. Lo necesitamos a usted dando la lucha por la libertad, dando la lucha por bajar impuestos, dando la lucha por reducir regulaciones, dando la lucha para recuperar nuestra seguridad. Y eso
Si nos quiere acompañar en esta pelea, lo puede hacer inscribiéndose en la página www.nacionallibertario.cl. Porque sin usted, la pelea para recuperar nuestras libertades se hace más difícil. Y solamente juntos podemos ganar esa pelea. Así que acompáñennos a dar la lucha por la libertad.